Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sumarse. Estamos acá para conversar sobre diversidad etaria y los desafíos y las oportunidades que tenemos en este sentido. Bienvenidas a todas las personas que se están sumando, van llegando algunas que por ahí están demoradas. Hoy vamos a tener un panel de lujo conversando con tres mujeres líderes, expertas y con mucha experiencia y recorrido en este camino. Vamos a darle la bienvenida a Anaí Tagliani. Hoy va a tener como un doble sombrero, va a estar compartiéndonos el caso, el caso de la PYME Viviendas Asistidas en su rol de directora ejecutiva, pero en este momento le vamos a pedir que se ponga el sombrero de embajadora de la Fundación Flor y nos cuente un poco más desde la mirada más institucional de la Fundación, qué es lo que hace la Fundación, a qué se dedica, y bueno, Anaí, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas, gracias por estar acá. Es un placer compartir estos espacios. Robo unos minutos en mi rol de embajadora de la Fundación Flor para contarles, para los que no conocen a la Fundación, que nosotros somos una red colaborativa, conectamos, formamos líderes responsables, buscamos la construcción de organizaciones que trabajen de manera equitativa y diversa, que tengan buenas prácticas de gobierno corporativo. Y este webinar que sale del Comité de Diversidad, la iniciativa de la Fundación Flor, es una forma de trabajar por esas organizaciones responsables y habilitar espacios para que tengamos estas conversaciones y empecemos a plantearnos cosas como, por ejemplo, la inclusión laboral de distintos colectivos. Así que les agradezco por estos minutos para presentar a la Fundación. Los que quieran acercarse y saber más de nosotros lo pueden hacer en la página web www.flor.org.ar y ahí van a poder acercarse, ver todo lo que hacemos y ponerse en contacto con nosotros. Gracias, Mariam. De nada, gracias a vos, Anaí. Bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a esta conversación. Queremos que sea una conversación, que haya una vuelta. Invitamos a todos y a todas a que pongan sus comentarios en el chat, sus preguntas. La idea es que haya un espacio de conversación para cada una de las oradoras, que después compartamos, hagamos un ida y vuelta y demos también espacio a preguntas para que podamos hacer una conversación ampliada con todas las personas que nos están escuchando. Así que voy a leer unas líneas para presentar a Flora Proverbio. Ella es una mujer fascinada con la explosión de la longevidad. Desde Ethnos Strategy, la consultora que tiene foco en longevidad, ayuda a las empresas y al sector público a incorporar la perspectiva de la edad en las culturas corporativas, en las marcas, en los productos y en sus experiencias. Lidera la comunidad online Plateadas y es coautora de un podcast muy recomendable que se llama La Segunda Mitad, proyectos con los que lucha apasionadamente para desafiar todos los estereotipos edadistas que nos autolimitan. Flora hoy nos va a contar un poco cómo esta temática de la diversidad etaria está inserta en un contexto más amplio de cambios demográficos importantes y cómo esto contribuye o no, facilita o abre puertas en las empresas. Flora, ahí te doy la palabra. ¿Estás muteada, Flora, todavía? Ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Marian, por la presentación y un mega honor estar compartiendo panel con tres grosas que admiro tanto. Bueno, como decía Marian, yo trabajo el tema de la longevidad y trabajo con las empresas de dos maneras. Una, todo lo que es marketing, ayudando a conectar con el segmento 50 más, que ustedes me dirán, Flor, el segmento 50 más es un montón de gente. Sí, pero hay un motivo para cortar en 50 más y es que
todavía está un poco instalado en nuestra sociedad que, digamos, cuando cruzamos la barrera del medio siglo empezamos un camino hacia la irrelevancia, ¿no? Nos vamos convirtiendo, pareciera, en versiones menos interesantes de los que fuimos antes. Piensen ustedes en frases como, esta canción es de mi época, como que mi época es cuando soy joven, y siempre digo, mi época es cuando estoy viva, cuando me muera ya no es más mi época, mientras estoy en este planeta, esta es mi época. O esas frases... no tengo muchos años, tengo 21 y 39 de experiencia, por ejemplo, ¿no? Como estas ideas edadistas donde realmente se supone todavía que es mejor ser joven que no serlo. Trabajo con las empresas en conectar con el segmento 50 más, que cada vez crece más y está desatendido, y también en todo lo que es políticas de gestión de cultura corporativa, incorporando la perspectiva de edad y entendiendo que la empresa y su cultura están insertas en una sociedad que está pasando por una transformación enorme. Y yo tenía una introducción a esta charla, bien racional, un poco más formal, pero pasó, en realidad ya hace como un mes y medio, esto lo conté en alguna que otra charla, algo que me descolocó y me parece interesante de compartir. Y es la historia de Pichu y Mario. Pichu y Mario son los padres de una de mis mejores amigas del colegio. Una pareja, mi casa era un poco caótica y yo siempre me identifiqué mucho con ellos, ¿no? Y siempre pensé, bueno, así quiero ser. A medida que fui creciendo, ellos fueron mi modelo en muchas cosas y los dos, bueno, con sus trabajos, yo los veía como el ejemplo de la longevidad y, digamos, cuando empiece a envejecer, todos envejecemos toda la vida, pero digamos, cuando esté en mis 70s, acercándome a mis 80s, quiero ser como Pichu y Mario. Bueno, hace 2 meses, Pichu a los 72 años decidió que se quiere separar y para mí fue como, más o menos como que se separen papá y mamá. Y fue muy fuerte porque me encontré pensando, a esta altura, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué? No me entraba en la cabeza por qué. Y la llamé a ella, ¿no? Esas llamadas de rigor que hay que hacer, y ella me dijo que, bueno, que planeaba vivir muchos años más y que se encontraba en un momento en el que estaba rediseñando su futuro. Y entonces, me pareció un motivo excelente, que se dio cuenta que quería los años que tenía hacia adelante otra cosa. Y por eso pegaba este volantazo. Y esto me confrontó con el hecho de que yo, inclusive trabajando en el tema, también tengo un marco mental en el que le asigno ciertos comportamientos, valores o estilos de vida a un rango etario específico, aunque a veces no se condigan con lo que quieren las personas. Me resultó muy interesante darme cuenta que esto que todos tenemos tan internalizado, este ordenamiento por edad, cómo lo aplicamos sin darnos cuenta. Y justamente para esta charla y para todo lo que tiene que ver con edad, lo interesante también es empezar a desarmar esos estereotipos de edad que tenemos tan instalados que, a diferencia que por ahí lo que pasa con género, lo que pasa con otro tipo de discriminaciones, no está todavía tan hablado, ¿no? Tan puesto así, tan de frente. Sin embargo, la discriminación por edad es la tercera forma de discriminación y tiene algo que las otras formas de discriminación, todas las formas de discriminación son horribles, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pero tiene la particularidad, la discriminación por edad, que es la discriminación hacia todos nosotros, porque salvo que tengamos una muerte prematura, estamos por primera vez en la historia de la humanidad en un momento en el que casi todos y todas llegaremos a ser longevos. Entonces, esas personas de edad que hoy están siendo discriminadas, somos nosotros y nosotras dentro de muy poquito, no nosotros dentro de 15 siglos, somos nosotros dentro de 15 años, dentro de 10 años. Y entonces, bueno, como decía, esta historia personal también me hizo dar cuenta que inclusive yo trabajando con el tema de la edad y qué corresponde en cada momento, me encontré pensando, pero Pichu y Mario, ¿para qué? ¿Por qué a esta altura? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que la sociedad sigue teniendo la edad como ordenador. De chiquitos aprendemos, de adultos trabajamos, de mayores descansamos, somos pasivos, algo tremendo y que hace muy mal ser pasivo. Entonces, estas cosas traen estas ideas, ¿no? Como decíamos, de alguna manera es mejor ser joven que viejo. Jane Fonda esta semana salió, después de 62 años, otra vez en la revista Vogue, o sea, hace 62 años hizo su primera tapa. Y en Infobae salió un artículo hablando de esto y el artículo decía, una persona que se ve y vive tan joven. ¿Qué es verse y vivir joven? O sea, es una persona de 80 y pico de años
que es activista, que es inteligente, que, o sea, no vive joven, vive como una persona de 80 y pico de años, activista, joven y vigente, pero la forma de articularlo es como que eso es ser joven. Entonces todavía están estas ideas, es mejor ser joven que ser viejo, ¿no? Y eso empiezan a estar estos atributos de edad. Los jóvenes son innovadores, los mayores son experimentados, pero a veces un poquito oxidados. Y de alguna manera, en este ordenamiento social por edad, está la idea de que avanzar en la vida es armar un proyecto de vida. Y un proyecto de vida es una línea recta con un objetivo claro, ¿no? Se avanza, se va para allá. Y esta lógica también se aplica a cómo se piensan las vidas laborales, lo que se llama carrera. La lógica de se arranca en un área siendo joven y se lucha para llegar a la cima en ese área, y el éxito se mide en términos de qué tan alto llegué en la escalera corporativa. Y bueno, esa lógica estamos viendo que se empieza a resquebrajar, porque muchísimas estructuras del mundo se están resquebrajando y esa es una. Y en esa lógica que hablábamos, como entro en una cosa y crezco para arriba, la experiencia venía ligada a saber mucho de una sola cosa, ir como un caballo con anteojeras por una senda que ya estaba preseteada, ¿no? A tener cada vez más título, más gente a mi cargo, más salario. Bueno, más salario está bueno. Y ayuda mucho, tampoco vamos a negarlo, ¿no? Pero bueno, muchos de estos sesgos que existen en la sociedad se replican, ¿no? Entonces, por ejemplo, se asume que los muy jóvenes no saben, que los que tienen más de 40 ya no entienden tanto lo que hay que pasar, ¿no? Digamos, uno, como decíamos, unos están muy verdes, unos muy oxidados. Se asume que para los puestos de entry level, por default, muchas veces vamos a pensar en jóvenes, porque se arranca por ahí. Se asume que quienes gobiernan equipos tienen más edad que las personas que están por debajo, y eso genera incomodidad. Y esta lógica también yo me di cuenta, yo viví muchos años en Estados Unidos y en una empresa tuve un jefe que se llamaba Alex Payete, que era muy talentoso, pero tenía 3 años menos que yo. Y a mí me molestaba mucho eso. Y a mí me generaba fricción porque me hacía pensar, yo cada vez que él me decía algo, yo en realidad lo que veía era que yo, aunque venía de otra industria, no había avanzado lo suficiente. Por supuesto, no trabajé mucho con Alex y perdí yo. Alex no perdió tanto, pero digamos, yo perdí de estar con una persona de la que podría haber aprendido muchísimo, pero porque ese sesgo me impidió enriquecerme de lo que él tenía para ofrecerme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Este tema de la gestión del talento dentro de las empresas, hay que pensarlo dentro de otro megatema, dentro de 2 megatemas. Uno es la digitalización y la aceleración de cambio dentro de las empresas, que lo que hace es que en realidad lo que yo aprendí hace unos años se vuelve obsoleto muy rápido. Entonces esa lógica de con años aprendo, que es la experiencia, se empieza a resquebrajar. Pero hay otro fenómeno, que es el fenómeno que va a transformar todo en el siglo XXI. Se habla de este fenómeno como que va a tener tanto impacto como la aparición del Internet, y es el envejecimiento de la sociedad, el gran cambio demográfico que estamos atravesando. Van a escuchar tsunami gris, que es muy feo decir porque no es un tsunami es algo grave, y realmente que vivamos más es algo increíble y maravilloso y es un logro de la humanidad. Van a escuchar revolución de la longevidad, van a escuchar hablar de nueva longevidad, pero bueno, el hecho es que cada vez vivimos más, cada vez tenemos menos hijos, cada vez vivimos más, y esos años que se agregan a la vida cada vez se agregan en más plenitud y en más vigencia. Entonces, por eso nosotros trabajamos el age management, o sea, el incorporar la perspectiva de edad, para que se contrate, se capitalice y se retenga el talento de 50 años, pero lo hacemos como abordando el fenómeno como de la cultura dentro de la sociedad y entendiendo que pasan 2 cosas. Se habla de cultural lag, como el jet lag, ¿vieron? Como atraso cultural vendría a ser. Y la teoría es que en realidad cuando suceden grandes cambios muy rápidos, a la cultura le lleva tiempo adaptarse a ese cambio, así como cuando viajamos en avión y cambiamos de hora, que nos lleva tiempo adaptarnos. Y a su vez a la cultura corporativa, cuando hay un cambio social, le lleva tiempo. Entonces hay un desfasaje entre las culturas corporativas de hoy y el mundo que estamos viviendo, que es un mundo en donde cada vez tenemos más personas de 50 años y menos personas
más chicas, van a escuchar hablar mucho también de la economía plateada, la Silver Economy, que es todo lo que se genera a partir de la incorporación y el entender que los 50 más son un segmento cada vez más grande. Y les tiro un par de datos antes de pasar a Mili. Cuando yo nací en 1970, en Latinoamérica la expectativa de vida era de 60 años. Hoy la expectativa de vida es de 78. Casi un 30% más, o sea, es un porcentaje enorme lo que se agregó a la vida en muy poquito tiempo. Piensen, 50 años en la historia de la humanidad es un pestaneo. Ya en el mundo hay más niños, perdón, hay más personas mayores de 65 que niños menores de 5. Entonces, cuando las culturas corporativas empiezan, y hoy estamos hablando de si las personas de 45 son discriminadas, o sea, eso es un debate que deberíamos haber tenido hace 200 años cuando la gente se moría a los 50, pero hay un desfasaje muy grande. Entonces, realmente las empresas que cambien esto, aparte de insertar a gente que no puede trabajar hoy, que es discriminada, etcétera, realmente van a estar mucho más a tono con la cultura que se vive, van a entender el afuera, van a poder servir mejor el afuera, van a tener equipos que piensan ideas para el mundo que estamos viviendo hoy, que es un mundo en donde las personas de más de 50 son cada vez una mayoría más grande, valga la redundancia. Entonces, bueno, esto es un poco una invitación también a, así como en la vida no tenemos que pensar estas ideas, estas trayectorias rectas donde se llega a un lugar, porque hoy vivimos más y el camino es más sinuoso, como lo que eligieron Pichu y Mario al separarse. También invitarnos, o ustedes, cuando toman las decisiones, y entender que ya las carreras no existen, y hoy por eso hablamos del journey de los colaboradores, de ese viaje, en donde el que gana ya no es el que llega más rápido a una meta preestablecida, sino el que disfruta un viaje que es cada vez más intrincado, más rico, y en donde realmente, como yo no pude hacer cuando tuve un jefe más joven, en realidad, cuando me cruzo con personas que empezaron ese viaje antes o entraron ese viaje después, en realidad tengo la posibilidad de enriquecerme y aprender, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta idea de disfrutar el viaje aplica tanto para este viaje llamado vida, pero también al viaje que hacemos dentro de nuestra vida laboral. Así que bueno, con eso cierro, espero que les haya parecido interesante. Sí, súper interesante. A mí, escuchándote, me aparecen un montón de disparadores y un montón de preguntas que me las guardo para hacértelas después. Ahora vamos a seguir con Milagros Abud. Ella es coordinadora general de Diagonal, Asociación Civil, desde el 2008 está trabajando ahí. Diagonal, para quienes no la conocen, es una asociación civil que trabaja en temáticas de empleabilidad, ofreciendo programas gratuitos de reinserción laboral para personas mayores de 45 que están en búsqueda, y además brinda talleres y programas sobre diversidad y distintas herramientas para la vida laboral consciente en empresas y en diferentes instituciones. Ahí un poco la idea y la invitación es que Milagros nos cuente y nos comparta estas experiencias, cómo las viven desde las personas que llegan a Diagonal, cómo llegan y cómo esto está inmerso en las empresas. ¿Estás por ahí, Milagros? Acá estoy. Ah, ok. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este espacio. Es un placer compartirlo con todos ustedes, escuchar la Flora, gente es inspiradora, así que gracias y por toda la información que esto es complementaria a lo que nosotros vivimos en Diagonal desde hace tantos años. Diagonal hace 20 años que trabajamos con esta problemática y buscando una metáfora visual que resuma un poco en qué consiste esta problemática de las personas mayores de 45 en el mercado. Se me ocurrió esta, que tal vez sea un poco choqueante, pero es lo más parecido a lo que pasa en el día a día cuando se acerca a Diagonal. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar en la vida laboral, en el mercado laboral, como si fuese un electrocardiograma que nos va diciendo cómo estamos de pulsaciones, y bueno, nos
que a los 45 años, Milagros, creo que te estamos perdiendo el sonido. a ver, aguárdame un minuto. Había como un ruido y así interferencia. Vamos A ver, ¿me intenta escuchan ahora. bien? Cásate con la otra cámara, Está si le haciendo decías por eco. otro lado. Ah, bueno, entonces apago esta. Ya estamos, perdón. Ahí está, ahí me escuchan. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, ahí estamos, perdón, estaba conectada desde los dos por si había algún problema de conexión. Bueno, este es el reflejo de lo que está pasando ahora en el mercado laboral. El 80% de las búsquedas laborales, de las publicaciones que vemos en el mercado, son hasta 40, 45 años, ¿no? Y como bien decía Flora, entonces, ¿qué pasa con esa población que va desde los 40 a los 65 a los 70 años? Esas personas que todavía tienen entre 20 y 30 años de vida laboral productiva por delante y que no encuentran en el mercado asidero, ¿no? Y como también decía Flora, esas personas no son ajenas a nosotros, esas personas somos nosotros mismos, ¿no? Es como estar cavándonos nuestra propia fosa, porque si no, desde las empresas no damos este lugar a que estas personas puedan empezar a aportar y a continuar aportando, todos los recursos que tienen para dar, todas las competencias que pueden poner al servicio de una tarea, al servicio de una cultura, al servicio de una organización, ¿no? Este va a ser el diagnóstico que en algún momento nos afecte a todos, ¿no? Y si lo vemos, por eso diagonal, ahí traemos el otro diagnóstico, el diagnóstico más por el que trabajamos desde diagonal, que es que ese electrocardiograma se revierta. ¿Y cómo se revierte? Bueno, nosotros tenemos dos maneras de intentar revertirlo. La primera tiene que ver con estos programas que nosotros brindamos gratuitamente a las personas más 45 que necesitan reinventarse, repensarse, actualizarse desde distintos puntos de vista, y ahí los acompañamos nosotros en esa reinvención laboral, pero no lograríamos nada si no trabajamos con la otra pata, que es la pata del mercado, ¿no? Entonces ahí es donde trabajamos metiéndonos en las empresas, dándole visibilidad a esta problemática que ha cursado muda durante mucho tiempo, que por suerte ahora con toda esta cuestión del edadismo y todo lo que nos contaba Flora, se le está poniendo cada vez más foco, más visibilidad, pero es algo sobre lo que tenemos que empezar, tenemos que seguir continuando. Diagonal era pionera en este tema, por suerte ahora tenemos más organizaciones que se han sumado a este trabajo de crear conciencia sobre por dónde pasa la inclusión y la inclusión de nuestros recursos a las empresas, ¿no? Y desde ahí es donde vamos y nos metemos, como a repensar. Pero acá debe haber muchas personas que tienen y que son parte de esas empresas, así que el primer ejercicio que les quería hacerles es que ustedes hagan ese diagnóstico. Si ustedes hoy le sacan esta placa, ¿no? Si ustedes hoy a su empresa le hacen un electrocardiograma, ¿hasta dónde llegan las pulsaciones? ¿Cómo está dotada esa empresa? ¿Tenemos sesgos con respecto a la edad? Y ojo, porque tener sesgos no es porque no tenemos esos sesgos porque somos malos. Seguramente ese sesgo esté basado en alguna experiencia, pero el peligro es creer y es generalizar esa experiencia en función de una variable que es la edad, ¿no? Entonces, en Diagonal trabajamos mucho esto, acompañando a las empresas, y acá traíamos un concepto de entender la diversidad, si la entendemos como piedra o la entendemos como esponja, ¿no? ¿Qué significa esto de entender la diversidad como piedra? Entender la diversidad como piedra es pararnos en estas frases como, bueno, a pesar de, tenemos a esta persona trabajando con nosotros, la tomamos a pesar de su edad, la tomamos a pesar de lo que sea, ¿no? Llénenlo con los puntos suspensivos. Ahora estamos hablando de la edad. Y eso es tomar a la diversidad como piedra, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que apuntar es gracias a. ¿Y gracias a qué? Gracias a su edad, gracias a qué variables decimos. Y el foco donde nosotros queremos trabajar es
que las empresas y las culturas organizacionales cada vez puedan poner más el foco en las competencias que esa persona tiene para dar, ¿no? Y esto es tomar y cómo puede aportar, pero no desde variables externas como pueden ser la edad, el sexo, el género, la nacionalidad, sino como la competencia de su habilidad frente a la tarea que tiene que hacer y frente al equipo en el que se va a integrar. Entonces acá hablamos de el pensar la diversidad estratégicamente planteada, ¿no? Diversidad no es lo mismo que inclusión. Yo puedo tener un equipo diverso en mi empresa, pero que no esté incluido. ¿Y cómo es esto? Y acá tenemos muchos ejemplos de muchos casos, ¿no? Es tener a alguien que no le planteo desafíos, que subestimo su capacidad para proyectarse o para adquirir nuevos, como decía hace un rato, nuevos desafíos. Mismo nos ha pasado en algunas empresas que los beneficios que se le daban a los empleados no tenían nada que ver con lo que ese empleado le estimulaba, y había un sesgo ahí en relación a la edad, tampoco se estaba pensando integralmente, ¿no? Entonces, esta iniciativa de pensar a la diversidad etaria como algo que nos puede nutrir, y que para que nos pueda nutrir la tenemos que pensar estratégicamente, ¿no? Cómo en este equipo se va a nutrir este colaborador de tal colaborador por sus características personales, por su manera de ser, por su manera de resolver los temas, por los tiempos que tiene, en qué lo va a beneficiar a este otro colaborador, cómo ese equipo se va a ver enriquecido. Eso, y cómo yo me voy a ver enriquecido por esta integración. Por eso es súper importante. No basta con hablar de equipos diversos. Necesitamos ir un poquito más allá y decir, tenemos que hablar de equipos diversamente incluidos, ¿no? Y para eso tenemos que trascender, como decía hace un rato, estas variables que tienen que ver con una partecita de la persona, para mirar la totalidad de esa persona y las competencias que nos pueden servir a nosotros como empresa. Así que nosotros, y esto ahora lo va a desarrollar un poquito más con su caso Anaí, pero entonces trabajamos en esto. Por un lado, que los equipos al momento de reclutar un talento, de incorporar, de pensar a quién tengo que incorporar a mi empresa, poder hacerlo desde un espectro más grande, desde sacar estos sesgos que hacen de poner determinados filtros, o de pensar que porque va a ser mayor de 45 no va a poder liderar a alguien más joven, o que no va a ser flexible, o que no va a tener las competencias tecnológicas requeridas, ¿no? O que va a venir con ciertos vicios, o que va a querer, que va a tener como un seniority que no se va a ajustar a la posibilidad de proyección dentro de esa empresa. Hay que ver en qué momento vital está esa persona y si quiere seguir creciendo, o si por ahí lo que necesita es tener otro tipo de desafíos que no tengan que ver con lo ascendente, ¿no? Con el crecimiento ascendente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, corrernos de esos sesgos en el momento de reclutar, pero también trabajar con el taller que nosotros hablamos de convivencia intergeneracional, ¿no? ¿Cómo es una vez que está? Porque es verdad que la convivencia intergeneracional trae desafíos. Bueno, entonces ahí es donde nos metemos mucho en diagonal con esto, con acompañar en los desafíos que se van planteando y que trascienden a la edad, porque tienen que ver con el paradigma de la otra persona, ¿no? Con que tenemos mentes distintas, tenemos expectativas distintas, tenemos maneras de transmitir las cosas distintas, y tengamos la edad que tengamos, eso siempre genera conflictos, ¿no? Entonces, ahí es donde desde Diagonal vamos acompañando desde nuestros talleres a que esta convivencia pueda ser nutricia para todos, que pueda enriquecer a la empresa desde distintos puntos de vista a sus colaboradores, pero sobre todo, y como retomando y ya cerrando lo que decía Flora, que nos haga a nosotros poder tener culturas organizacionales que les abran la puerta a todas las personas más allá de su edad.
Sí, qué lindo, Miri, todo lo que contás. La verdad que es un gran desafío la diversidad como parte de la estrategia, ¿no? Por eso ahora viene ahí como el pie justo para que Anaí nos cuente el caso de Viviendas, premiada, ¿no?, por la gestión de la diversidad y cómo realmente una pyme, ¿no?, puede hacerlo realidad esto. Venimos acostumbrados a que las grandes compañías, ¿no?, multinacionales o con bajadas tal vez más globales, tienen estos grandes presupuestos para promover, para ir a buscar determinado talento, para hacer determinadas cuestiones, pero también es muy importante todas las pymes que mueven todos los días la economía de este país. Entonces, no es solamente esa la manera de gestionar la diversidad y de lograr esta inclusión. Y acá tenemos, bueno, el caso de la PYME Viviendas Asistidas, donde Anaí es directora ejecutiva y nos puede compartir ahí cómo viven la diversidad y cómo se incluyen, ¿no?, a los más 45 y a las personas con distintas historias. ¿Es posible, Anaí? Bueno, ¿cómo están? Acá los saludo nuevamente a los que no ingresaron al principio. Qué interesante todo lo que escuché, les súper agradezco, siempre es maravilloso escucharlas a las tres. Y retomo un poco esto que decías, Mariana, en relación a la pyme. Decidimos traer un caso pyme en un punto por esto, ¿no? Porque pensamos que es un momento en donde se habla tanto de los unicornios, de la escalabilidad, de los emprendimientos y las empresas tecnológicas, ¿no?, y lo digital. Pero la verdad es que en nuestro país la mayoría de las empresas son pymes, tal vez no tan escalables en un punto, pero somos federales, estamos en cada provincia, en cada municipio, en cada barrio, en cada rincón del país. Las pymes en general nacen y se quedan donde nacieron, y esto permite que las pymes sean la estrategia para resolver problemáticas sociales a través de la inclusión laboral, ¿no? A través del empleo formal, porque si replicamos una buena práctica entre todas las pymes del país, somos realmente la solución. Generamos el 42% del PBI, más de, no sé, el 80% del empleo. Entonces, a mí me parece como maravilloso traer siempre estas conversaciones, decir, bueno, las pymes también queremos escuchar pymes, y queremos saber qué hacen y qué se puede y qué buenas prácticas tienen o cómo funciona para poder replicar eso en otros espacios, en otras provincias y tener este impacto a nivel federal, ¿no? Me encanta, como siempre, hacer un poco mención a esto. Y bueno, las pymes, viviendas asistidas, escucho otras pymes, también conversa y cuenta cosas a otras pymes. Nuestro camino de inclusión laboral del segmento más 45 viene acompañado de políticas de inclusión laboral de distintos colectivos vulnerables que les cuesta reinsertarse laboralmente o que tal vez acceden a su primer trabajo formal, y el segmento más 45 está dentro de estas políticas. Estas políticas las venimos desarrollando hace unos años cuando decidimos hacer el recorrido de un camino más B en un punto y nos medimos con sistema B y tuvimos acceso a un montón de información. Y nos planteamos esto, que bueno, una de las maneras era como pyme generar inclusión laboral y que estaba dentro de estas buenas políticas y prácticas y que podíamos de esa manera cambiar las cosas y poner ahí nuestro grano de arena como pyme. Bueno, y así fue. Hoy el segmento más de 45 en nosotros implica más o menos el 36% de nuestra nómina, y tenemos personas más de 45 en todos los equipos, en el operativo, en el administrativo, en el terapéutico y en el asistencial. Todos nuestros equipos tienen personas de más de 45 y a su vez, dentro de este segmento de más de 45, estas personas, algunas tienen algunas otras situaciones o condiciones que pueden considerarse también de lo que uno busca reinsertar laboralmente o las características que uno busca para reinsertar, colectivos vulnerables por otras características que además tienen más de 45 años. Así que bueno, tenemos como ahí distintas situaciones para atender. Yo aprovecho, creo que transmitir esto a las pymes es fundamental,
es un recorrido que uno no debería hacer solo. Todo tiene un ABC y un camino que recorrer. Para que la inclusión sea sostenible, hay que acompañar, hay que ser acompañado, hay que pedir ayuda, hay que primero medir la diversidad. No sabemos dónde estamos parados. En general, cuando uno mide su diversidad o la diversidad de su pyme por primera vez, dice, caramba, no sabía que esto eran mis datos, y solemos tener más diversidad de la que creemos. Y después que sabemos dónde estamos parados, viene todo lo demás, ¿no? Uno se forma, lo sensibilizan, recibe capacitaciones. Depende también qué colectivo vayas primero a incluir. Ahí es donde uno busca ayuda de distintas organizaciones y dice, bueno, qué ONG, qué empresa, quién me puede colaborar en trabajar con mis equipos o de la organización Puertas para Adentro para poder cambiar este mindset, la cultura y ver cómo recibimos a una persona de tal condición o de tal colectivo. Entonces, bueno, se trabaja mucho y esto es una realidad, si no, no se sostiene en el tiempo, y era lo que decía Mili. En un punto, lo que pasa después es que no es una inclusión real, ¿no? Si uno no tiene las herramientas, no comprende a quién está incluyendo, cuál es su situación, su problemática puntual, no se sostiene en el tiempo. Sí me parece interesante también esto que nombraban Mili y Flora, bueno, correr esto de la edad, ¿no? Como para cubrir un puesto. Es cambiar la cabeza y entender que cubrimos puestos de acuerdo a habilidades, a competencias, a fortalezas, y que también los trabajos dependen del momento de la vida, de los contextos, de un montón de cosas que hacen que la persona pueda sumarse o no, tal vez, a ese rol en este momento, con su contexto, su situación personal y demás. Esto me parece como interesante a traer, y es como un poco nosotros hoy buscamos, cada vez que vamos a tomar una persona más y vamos a incorporar una persona a la organización, decimos, bueno, este puesto, ¿qué tareas son las del puesto y qué habilidades, competencias, fortalezas requieren y dónde lo podríamos ir a buscar? Y lo que salimos a buscar es eso, decir, bueno, vamos a beneficiar a determinado segmento para que se incluya, pero esto es lo que necesitamos, estas habilidades, estas fortalezas, estas competencias, dejamos de lado un montón de características que la verdad que ya hoy no tiene mucho sentido tener en cuenta en un punto, ¿no? Y salir de esta línea
pero la idea sobre qué es entender es diferente. ¿Y qué pasa entonces? Los de 45 se callan porque dicen, ay, si digo que no entendí, se van a dar cuenta que no entiendo, y entonces no lo digo, y disimulo. Y los más jóvenes entendieron lo mismo, pero primero que no tienen ese rollo, segundo que están validados porque al ser más chicos no se espera que sepan todo, porque la concepción, digamos, hay cosas que tienen que ver con cuando uno se formó, el trabajar en silos, en estructuras verticales, versus el trabajar colaborativamente y compartiendo. Entonces también en esto que decía Mili, de ver cómo uno se va nutriendo, también en ese aprender está lo que trae la persona, pero también las maneras en las que fuimos aprendiendo por ser las generaciones, que está buenísimo, porque también en esa cosa por ahí más joven de aprender todo salpicado, hay menos detalle, pero también en eso de focalizarse en el detalle se tarda más, entonces cada uno puede aprender de cómo trabaja el otro, y el trabajo sale mejor. Y mismo también sumo lo que dice Flora, ella habla del conocimiento, y otra interpretación es con respecto al compromiso, ¿no? Que dicen los jóvenes no son comprometidos, en realidad no es que no son comprometidos y que la generación X es más comprometida. En realidad hay una concepción distinta del compromiso, pero los dos son comprometidos, ¿no? Cada uno expresa su compromiso de distinta manera, tal vez uno quedándose, resolvió yoga a tal horario, pero que después va a terminar con ese objetivo, quedándose hasta las 3 de la mañana desde su casa, y lo va a lograr, y otro tal vez es cumpliendo de 9 a 18, y quedándose hasta más tiempo, pero hasta que se cumpla. Por eso es tan importante trabajar, como decía Flora, con lo paradigmático. ¿Qué entiende cada persona? Y podemos hablar de qué entiende cada generación, pero de vuelta volvemos también al tema de qué entiende cada persona, cómo cada uno interpreta lo que interpreta de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, y por eso es tan importante trabajar desde ese lugar más profundo, ¿no? De cómo... y otra cosa, en función de lo que salía en el chat, las generalidades nos ayudan a organizarnos, ¿no? O sea, un poco lo que hablábamos el otro día con Flora, de que siempre vamos con prejuicios, ¿no? Siempre, pero no porque seamos prejuiciosos, sino porque el prejuicio nos permite anticiparnos a determinadas cuestiones y nos protege, ¿no? Y nos permite organizarnos de alguna manera. El peligro del prejuicio es entender que esa idea que yo tengo de ese más 45 o ese más 50, y tomo una idea que salió de que va a querer ganar determinada franja y que por eso no va a aceptar las condiciones que yo le ofrezco y que por eso lo dejo afuera. El peligro es rigidizarme en esa creencia. Yo puedo, y todos nos movemos con creencias por el mundo. El peligro es creer que esa creencia es ley, ¿no? Y instalarnos ahí, y a partir de, y no cuestionar esa creencia, y no darnos la chance de entrevistar a alguien y poner eso sobre el tapete y decir, bueno, no, mirá, aceptó por esta plata porque está en un momento vital en donde le viene bien y porque hace mucho que está fuera del mercado, y acá traigo casos de Diagonal que me dicen, yo en este momento de mi vida lo único que quiero es estabilidad, tranquilidad, no quiero tantos desafíos, y si eso implica un sueldo menor, benvenuti, ¿no? O sea, es como, y ese es un caso, porque no es que todos los más 45 buscan eso. Por eso es tan importante, y creo que la línea de las tres personas que estamos exponiendo tiene que ver con eso, con no caer en la trampa de la generalización y en la rigidez de las creencias que tendemos a tener, porque somos seres humanos y nos movemos así. Sí, creo que también el desafío, gracias a las dos, a las tres por las respuestas, el desafío tiene que ver con poder mirar a cada persona en lo que decían ahí, ¿no? Desde sus capacidades, sus habilidades y sus experiencias, que no porque tengamos la misma edad vivimos lo mismo ni tenemos las mismas experiencias. Hay unas preguntas muy interesantes del chat que me parece que está bueno compartirlas. Acá Elizabeth dice, ¿sentís que el sistema, la FIP, ANSES, te apoya en contratar personas más 40 o más 50? ¿Debería haber un sistema que incentive esto en las pymes? O sea, sí, creo que tomo yo la pregunta. Creo que, a ver, las pymes tenemos, o hay una gran deuda con las pymes respecto a
el tributo y a los impuestos que pagamos como empleador, y que esto necesita una revisión porque no se nos puede tratar como una gran empresa, y acá tenemos la problemática que solemos poner sobre la mesa, ¿no? Respecto de lo que nos sale, lo que nos cuesta a nosotros como pymes emplear. Me parece que el cambio debería ser más profundo en general, pero no hay nada para emplear más 40, más 45 como beneficio para las pymes, como sí hay para por ahí algún otro segmento, como sucede con personas con discapacidad. Por el momento no hay nada, pero me parece que el debate más interesante es ver qué pasa con el tema de la carga tributaria como empleador, ¿no? Sí, genial. Acá alguien decía algo en relación a lo que vos mencionabas, Mili, que dice, creo que el más 50 necesita vender su expertise como freelance porque gana libertad y más plata y da eficiencia y agilidad a los sectores jóvenes. Bueno, esto podría ser un caso, pero no son todos, ¿no? Un poco lo que vos contabas recién. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, porque después los comentarios que hay son de, bueno, justamente lo importante es conocer las necesidades de cada uno, cuando gana el prejuicio pierde el talento. Creo que cada mirada es válida. Sí. Interesante también traer, nosotros como pyme, en el camino de la inclusión laboral, es poner un freno también, es salir un poco de la vorágine de que el foco es la productividad y entender que uno puede ser rentable, ser productivo y poner un slow y conectar otra vez con las personas, ¿no? Incluir laboralmente personas de distintos colectivos implica parar y preguntar, ¿qué necesitas? El empleo es con ajustes. La realidad es que no necesita lo mismo una persona con discapacidad que una persona más de 45, que una persona que reinsertamos que estuvo en situación de calle.
No te escuchamos. ¿Me escuchan? Más o menos. Se te corta. Se corta. A ver, ahí. A ver, ahí te escuchamos mejor. Ahí está mejor, sí. Feli, ¿estás hablando? Bien. Bueno. Ahí sí, a ver. Justo, bueno, no me muevo. Justo hay un problemita de internet en casa. Qué raro. Así que, bueno, nada, yo quería agradecerles. Vengo siguiendo a Flor hace un tiempo y bueno, en esta búsqueda que estoy, tengo 58 años, me dedico a la tecnología de la información, trabajé en el área técnica, así que bueno, tuve muy buenas oportunidades en buenos momentos y como todo estoy escuchando desde los 50 que estoy buscando trabajo. Y bueno, ni un llamado, me postulo a diario y lo que ustedes dicen. Nada más quería contar mi experiencia para confirmar todo lo que han hablado. Sigo estudiando a diario, como estoy en la tecnología, estoy leyendo a diario y bueno, hace 3, 4 años en esta búsqueda, como me gustan los aviones, la tecnología, los autos y en esa búsqueda dije, bueno, pero yo siempre quise ser azafata, así que hice el curso de tripulante de cabina de pasajeros con toda gente joven, re bien, el lugar re bien, yo con 56 años y bueno, justo vino la pandemia, así que un poco desanimada de poder, aunque sea, comenzar en ese área, pero en realidad mi búsqueda solo es de hacer la tarea que a mí me gusta, ¿no? Como decían, me postulo para puestos que son en otras áreas para comenzar y bueno, no he logrado tener entrevistas. Muchas gracias a todas y bueno, desde ya voy a estar conectándome con ustedes. Gracias a vos por tu testimonio. Ahí te invitamos a que conectes con Diagonal. Me parece que no conseguiste nada porque no fuiste a Diagonal. Seguro que fue así. Pero Diagonal. Bueno, muchas gracias. Esperamos cuando quieras. Fuerza que se puede. Bueno, ahí teníamos un video, Flora, no sé si querés que, para cerrar, si no hay nadie más que no. Si quieren muestro el video mostrando esta paradoja que un poco nos decía Feli, y también quería compartir una experiencia que hicimos con Elizabeth de FECOBA, que está ahí conectada, que ante esta realidad quería sumar que, claro, las mujeres se nos suman dos cosas, ¿no? Todo el tema de género y el tema de la edad, que empieza, la discriminación por edad empieza a suceder antes. Y tuvimos una experiencia muy linda junto con el gobierno de la ciudad, que hicimos cursos en donde lo que hacemos es darle herramientas a mujeres de más de 50 para convertir su idea en un proyecto, digamos, un poco ante esta realidad que realmente es como que se cierran puertas. Entonces, bueno, tuvimos un par de ediciones de este programa de mentorship, ayudando a las mujeres a tener herramientas y eso que les gustó siempre, o esa idea que siempre tuvieron, bueno, ver cómo podés convertirla en algo, en un producto, en un servicio, pero bueno, mientras esperamos que cambie esta realidad en las empresas, entonces para que, bueno, puedan, digamos, seguir generándose su autoempleo, ¿no? Empezar a generar su autoempleo. Eso, Flora, para también dar un mensaje de esperanza, nosotros, el último caso que nos llamó, que pasó por Diagonal, es una mujer de 65 años que logró reinsertarse en una empresa, en una muy buena posición. Entonces, por suerte, el emprendimiento es una gran salida, es súper importante. Pero también hay muchas empresas que se están abriendo también a esto, ¿no? Entonces, tener ambas alternativas. Yo creo que lo interesante, lo que trae Flora, es buscar las alternativas y la reinvención sin quedarse esperando que venga del cambio de afuera, ¿no? Sino también salir uno a generar ese cambio y esa alternativa desde lo que es un emprendimiento, que está buenísimo. Pero bueno, también están esas posibilidades, ¿no? O sea, hay empresas que se están abriendo a esto. Nosotros estamos teniendo casos
súper importantes de traer, porque bueno, hay una salida, hay muchas salidas, y yo también creo que la pandemia nos ha dado la posibilidad, dentro de, no para romantizar la pandemia, sino para decir, bueno, esta crisis ha traído algunos cambios también en las formas de contratación y en las modalidades laborales, que también hace que, bueno, haya otras maneras de reinventarse desde el emprendimiento, desde el autoempleo, desde la modalidad freelance como la que traían, ¿no? Hay muchas alternativas, lo importante es mantenerse en movimiento y salir a la búsqueda de esas alternativas, pero hay muchas empresas que se están abriendo por suerte también. Era el muchas empresas y también distintas soluciones, ¿no? Coincido con esto de en la pandemia aparecieron recursos, cosas nuevas. Estaba por ahí, vi conectada Luciana Aldana de Remotear, una herramienta nueva, Tech, que busca vincular los CVs sin un montón de datos, no se pone la edad, con las habilidades y la formación y las capacidades, con empleos que son remotos. Entonces conecta con empresas y hace ese match. Digo, y todo esto apareció en pandemia. Bueno, qué maravilla, ¿no? Me parece como interesante traer esto sin romantizar la pandemia, que han pasado cosas que sirven para abrir puertas y para mejorar la accesibilidad. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, gracias a todos y a todas. Si querés, ¿estás por ahí, Gise, para compartirnos el video? Ahí está. I know what you're thinking. I'm old, very old. And you might be wondering, how did I get so lucky? Because, as you and I know, old people can do amazing things. We're experienced, and we know how things work. We help in our communities in ways big and small. We're active in life and online. We add billions to the economy. And when it comes to the tough choices, we've got the wisdom to get it right. Oldness, it's everywhere.